Buenas tardes, mis amigas. Ojalá que todos estén bien, que hayan tenido una semana muy buena. Hoy vamos a estudiar la oración de un hombre bien conocido en la Biblia, la vida de Moisés. Y vamos a estar en Éxodo 3 y Éxodo 4. Hemos estudiado dos veces antes la vida de Moisés y una oración de él. Esta es una oración muy interesante. Vamos a estar en Éxodo 3 y Éxodo 4. El versículo de memoria que yo he escogido para hoy se encuentra en Juan 14:15. Juan 14:15. Bueno, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, la semana pasada vimos Isaías y vimos cuando Dios le llamó para llevar donde los israelitas para profetizar y predicar. Hoy vamos a ver, yo pensaba que hoy sería bueno comparar las dos respuestas de los dos hombres a la al llamado de Dios. Muy interesante. Vamos a ver cuando Dios llamó a Moisés para volver a Egipto, para dirigir la nación de Israel y para llevar la nación a la libertad. Y si podemos recordar, ellos pasaron muchos años viviendo en Egipto como esclavos. Ese tiempo fue un castigo de Dios por el pecado constante de Israel. La nación de Israel, ellos desobedecieron al Señor, escogieron a vivir adorando a los dioses falsos y casándose con la gente pagana. Ellos se habían olvidado totalmente de Dios. Y la oración es una conversación, como yo les dije la semana pasada, la oración de Moisés es una conversación entre Dios y él. Como dije, es lo que debe ser la oración. Yo le hablo, él me habla. Igual con Isaías. Y quería hacer este estudio para comparar con la semana pasada. Dos hombres dieron dos respuestas a Dios totalmente diferentes, Isaías y Moisés. Bueno, un poquito sobre la historia de Moisés y lo voy a contar solo para hacernos recordar. Y Éxodo 2 nos cuenta toda la historia de Moisés. El rey de Egipto, ellos están viviendo en Egipto bajo esclavitud. Y el rey de Egipto tenía mucho temor que la nación de Israel iba a crecer o estaba creciendo tan rápido que había posibilidad que ellos iban a atacar y derrocar su gobierno. Entonces, el rey, o era el faraón, hizo un edicto que todos los bebés varones de los israelitas tenían que ser matados cuando nacieron. Las parteras de Egipto tenían instrucciones para matarlos al instante de nacer, que no los dejen vivir. ¿Recuerdan ustedes Cifra y Fua? Ellos eran dos parteras que estudiamos hace unos años. Ellos eran dos parteras en Egipto, mas otras parteras decidieron no matar los bebés. Los dejaban vivir. Ellos decían, no, cuando llegamos ya era muy tarde, los bebés ya habían nacido y no pudimos hacer nada. Moisés era uno de esos bebés. A los 3 meses de edad, su madre y su hermana tomaron Moisés y lo pusieron en una canasta del río Nilo con los lagartos, un río tan sucio, pero este fue algo seguro que de Dios. La hija del rey, del faraón malo, llegó para bañarse cada día y ella encontró el bebé. Y Éxodo 2:10 dice que ella era hija del rey malvado que quería matar los bebés. Y ella adoptó a Moisés y él fue criado en el palacio como Egipto. Él aprendió el idioma perfectamente bien. Él aprendió la cultura perfectamente bien también. Se vistió como un hombre egipto, un hombre regal. Prácticamente él era un egipto. Es seguro que él mantenía contacto con su familia durante estos años. Cuando la princesa, hija del rey, encontró al bebé, ella buscó una nodriza hebrea para alimentarlo.
y criarlo por un tiempo. La hermana María, como podemos recordar, estaba vigilando, estaba pendiente de su hermano y ofreció ir donde los hebreos para buscar a alguien que le iba a alimentar y cuidar. Y María trajo su madre. Moisés se quedó con su familia por un tiempo porque en esos tiempos ellos estaban destacados hace como los 3 años. Entonces, alrededor de los 3 años, él se fue a tiempo completo para vivir en el palacio. Durante estos años, es seguro que su mamá lo enseñó. Esos 3 años, su mamá le enseñó todo posible acerca de Jehová. Entonces, parece que Moisés tenía una base espiritualmente más o menos bien. Entonces, Moisés llegó a ser bilingüal y bicultural de las dos culturas. Parece que tenía dos vidas, una vida como hebreo y otra vida como Egipto. Bueno, la mayoría de sus primeros 40 años, porque él se quedó en el palacio por 40 años. Él era miembro de la familia real. Era hijo adoptado, hijo legítimo de la princesa, hija del rey. Hay un versículo en Hebreos 7:22, porque en Hebreos habla unos versículos, varios versículos de él. Hechos 7:22, ese es un versículo muy importante para nuestra historia. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esta frase era poderoso en sus palabras y obras es importante. Y vamos a recordar esta frase. Él recibió enseñanzas en el palacio, él recibió enseñanzas en todo, historia, geografía, literatura. Él era un royal y vivió así como un royal. Él vistió como un hombre de la familia del rey. Él era un príncipe. Bueno, Éxodo 2, 11 a 14. Y voy a hacer resumen en vez de leer todos los versículos, solo para seguir con la historia. Cuando Moisés crecía y cuando él tenía más o menos 40 años de edad, un día él decidió ir donde los obreros hebreos. Ellos están viviendo como esclavos y estaban trabajando duro bajo mucha presión. Y Moisés vio que un hombre egipto golpeaba a un hombre hebreo. Entonces Moisés miró por todos lados, asegurándose que nadie le estaba mirando, y Moisés mató el hombre egipto. Pero Dios estaba mirando. Una buena lección para nosotros. Dios mira todo lo que hacemos. Y también unos hombres hebreos vio este acto también. En Éxodo 2:15 nos dice que obvio que Faraón escuchó lo que había pasado. Éxodo 2:15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del Faraón y se fue para Madián. Bueno, ah, pero segundo, otro versículo en Éxodo 2, 13 a 14. Bueno, Hebreos 11:24 también dice, y no sabemos cuándo fue esto, pero en Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No sabemos si este fue después cuando estaba en el desierto o después cuando salió de Egipto o después de los 40 años en Madián, no sabemos. Pero Moisés sabía que en su corazón él era hebreo y él tenía que saber que pertenecía a Dios. Dios había obrado mucho en su corazón. Pero es interesante que según Éxodo 2, también los versículos 13 y 14, cuando él mató al hombre egipto, él fue también rechazado por sus mismos compañeros, sus mismos hebreos, porque ellos no aprobaron este homicidio. Y lo dijeron que no, es que ese no era algo bueno. Entonces, Moisés también huyó de Egipto, huyó del faraón, pero también estaba huyendo de los
los hombres hebreos, porque seguro que todo el mundo sabía lo que había pasado. Cuando alguien pasa así, cuando algo pasa así, parece ser que va esparcido las noticias y todo el mundo sabía. Entonces los hombres allí mm, de Israel lo estaban diciendo que no, ese no fue bueno. Bueno, en Éxodo 2 sigue, Moisés llegó al pozo, él se fue para Madián y él llegó al pozo de Madián, eso está en Éxodo 2, todavía estamos en Éxodo 2. Moisés llegó al pozo de Madián y se encontró con unas señoritas, todas hermanas, y su padre le invitó a Moisés a comer con ellos. Bueno, pasaron los meses, pasaron tal vez los años y Moisés convino a morar con ellos. El hombre le dio una de sus hijas para ser la mujer de Moisés y ellos tenían dos hijos. Y él llevaba 40 años más 40 años en Egipto y 40 años en Madián. Bueno, ahora estamos en Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Dice, y eso sí, es de los hijos. Ya habían pasado, no lo voy a leer porque, no, dice el 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Este fue el faraón que quería matar a Moisés. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ya habían pasado 40 años en Madián y los hijos de Dios todavía en esclavitud en Egipto, ellos gemían a causa de la esclavitud. Ellos clamaron a Dios. Y obvio que ellos oraron a Jehová para ayudar, para que Él les dé ayuda. Tiene que ser que ellos pidieron perdón por sus pecados, porque si no fuera eso, Dios no los hubiera escuchado. Ellos estaban pidiendo socorro. Dios oyó y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Él miró a la nación de Israel y él sabía que ahora era tiempo de rescatarlos de esos años, muchos años de esclavitud. Pero ¿cómo? ¿Y con quién? ¿Quién iría para hacer ese trabajo tan grande? Bueno, iba a ser difícil sacar. Eran más o menos alrededor de 3 millones de personas en la esclavitud de Egipto. Entonces, eso iba a ser algo muy difícil. Bueno, en Éxodo 3, 1 al 3, leemos Éxodo 3, los versículos 1 al 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas atrás a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en la llama del fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Bueno, Moisés estaba viviendo en Madián, estaba contento con su suegro, parece ser que estaba. El suegro era un sacerdote de Madián. Y voy a decir que los madianitas eran descendientes de Abraham, pero era un grupo de gente que no adoraba a Dios. Ellos adoraron dioses falsos y muchas veces atracaron a los territorios de Israel. Y Moisés estaba allí con ellos por 40 años. Moisés trabaja mucho apacentando las ovejas. Bueno, un día él llevó las ovejas al monte Horeb para buscar pastos verdes, seguro. Él vio una zarza o era un arbusto que quemaba. Ardía, pero el fuego no consumía la zarza.
Eso sí es algo raro. No se sabe exactamente lo que Moisés vio, pero era algo fuera de lo normal. Moisés se acercó a la zarza y un ángel le apareció en la zarza. Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Esa fue la misma respuesta que dijo Isaías. ¿Recuerdan? Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Jehová vio que Moisés se acercó y cuando él sabía que Moisés estaba prestando atención, Dios le habló. Moisés no vio a alguien, pero Dios estuvo llamando a Moisés. Moisés, Moisés, 2 veces Dios llamó. Moisés había salido de Egipto y él estaba viviendo en un lugar muy desconocido y muy lejos, pero Dios sabía dónde estaba y Dios iba a encontrarlo. Dios llamó a Moisés 2 veces, que significa que él tenía un mensaje muy importante y un mensaje de urgencia. Éxodo 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Primeramente, Dios le dijo a Moisés hacer 2 cosas. La primera vez era, no te acerques. Es obvio que Moisés estaba acercándose para ver qué está pasando. Y creo que él estaba preguntando, ¿qué está pasando? Eso es algo tan raro y que alguien está hablando. No se sabe si él sabía en este momento o si no sabía que era la voz de Dios. Después Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Dios es santo. El lugar era santo. Quitando los calzados, muestra una actitud de humildad que Dios pide. También significa la presencia de Dios y que Moisés era un siervo de él. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora Dios se identifica. Yo soy Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Se identifica su relación con los patriarcas. Lo que Dios dijo le hizo recordar que Él es el Dios del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que el pacto todavía era válido y muy importante. Dios no había olvidado del pacto. Y este era el mismo Dios que conversaba con Abraham, Isaac y Jacob. Habían pasado muchos años de esclavitud en Egipto para los hebreos y es posible que aún Moisés había olvidado, pero es posible que la nación de Israel pensó que Dios los había olvidado porque habían pasado 400 años. Sabiendo que la voz era de Dios, Moisés cubrió su rostro con miedo porque él había aprendido que la persona que mira a Dios o que ve a Dios va a morir, que nadie puede ver a Dios. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios explicó que tuvo compasión por ellos. Él ha visto su aflicción en la esclavitud y ha visto su dolor y ha oído sus oraciones a causa de su condición. Dios sabía su angustia. Éxodo 3:8-9, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, los eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esos eran la gente, los grupos de gente que estaba viviendo en la tierra prometida que Dios les dijo que cuando ustedes entran a la tierra prometida, estarán esos grupos de gente, todos, los eteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos, ellos van a estar. No va a ser
desocupado. Bueno, Dios ha llegado para librar de la esclavitud y llevarlos a la tierra que había prometido hace muchos años. Dios quiso sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, una tierra buena. Dios repite que el clamor de Israel ha venido a él y vio la opresión de los egipcios. Y para mí, ¿será que Moisés qué está pensando? ¿Por qué me está contando Dios todo esto? Yo salí hace 40 años, ya era una vida vieja, ya no me importa, no sé, o estaba seguro también, estaba un poquito con curiosidad a ver um, ¿qué, qué, qué, por qué me está hablando Dios todo esto. 3 días Dios revela y dice en Éxodo 3:2, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios dice, Moisés, ahora yo te enviaré a ti para que vayas y saques mi pueblo de Egipto. Yo no puedo imaginar la sorpresa que era para Moisés, pasando tantos años en Madián, con sus esposas, sus suegros, sus hijos. Él estaba viviendo una vida, creo, contenta. Y Dios le llegó diciendo que yo te voy a enviar a ti a Faraón. Y él está pensando, Faraón. Ay, no, este Faraón. Vamos a leer Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, este fue algo como que estaba pensando. Moisés respondió, ¿a quién soy yo? ¿Ir a Faraón? ¿El mismo Faraón que me quiso matar? Es obvio que Moisés no se sintió capaz de ir a Egipto para librar la nación de Israel. Es seguro que él estaba recordando su vida en Egipto, como él mató a un hombre allá y que el faraón quiso matarlo. Yo estoy segura que él no sabía que este faraón había matado. Habían pasado 40 años, pero este faraón puede ser que estaba vivo todavía. Podemos decir que esta respuesta a Moisés era su primera excusa por no obedecerle a Dios. Claro que todos estos pensamientos llegaron a su mente. Uy, y mis mismos compadres, los de mi país, ellos me rechazaron también. Y el faraón, me va a matar. Él no tenía la confianza que tenía en los tiempos pasados. Y yo creo que Dios tenía que humillarse a Moisés para usarlo durante esos 40 años de ausencia de Egipto. Él había pastoreado ovejas durante estos años y las ovejas tenían la tendencia de humillar a la gente. Bueno, vamos a leer Éxodo 3:12. Y él respondió, Dios está hablando. Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora Dios tiene la respuesta. Ve, porque yo estaré contigo. Dios estaba queriendo quitar el enfoque de Moisés. El enfoque de Moisés estaba donde sí mismo. Uy, pobre mí. Ay, mí, me van a matar a mí. Ay, me han rechazado a mí. Su enfoque no era donde Dios y su voluntad. Y Dios no contestó la pregunta, ¿quién soy yo para ese trabajo? Dios ni contestó esto, porque la pregunta era, ¿quién es Dios y qué quiere Él de mí? Su excusa puede ser de una falta de confianza en su habilidad para hacer el trabajo. Eso sí es cierto. Él estaba pensando, "Uy, yo no soy capaz, 40 años que salí, pero ahora vamos a ver que era una falta totalmente en Dios, porque Dios dijo, ve, yo estaré contigo, yo estaré ayudando. Es lo que estaba diciendo Dios.
Dios le estaba diciendo, cuando Moisés haya sacado al pueblo de Egipto, años más tarde, él, Moisés, iba a servir a Dios sobre este mismo monte. Interesante. Éxodo 3, 13 al 15. Voy a leerlo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy, todas en letras mayúsculas. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora Moisés empieza a discutir un poquito con Dios. Él les voy a decir, cuando voy y me preguntan, ¿y de dónde vino y quién te envió? Y si me preguntan, ¿cuál es el nombre de esta persona que te envió? Dios respondió con, diles que yo soy el que soy, me envió. Me envió el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Es el nombre de quien me envió. La frase yo soy era la respuesta y palabras para Moisés como respuesta. Esas palabras eran para explicar a Israel que Dios no les iba a olvidado, pasando tantos años de vivir en Egipto, que es posible que ellos habían olvidado de la promesa de Dios de llevarlos a una tierra rica que fluye de leche y miel, una tierra, la tierra prometida. Las palabras yo soy quieren decir mi nombre es para siempre, significando la fidelidad eterna de Dios. Yo soy se refiere a Yahweh, el nombre de Dios, que los hebreos van a conocer. Yo soy indica que Dios es eterno y que Dios no cambia. Dios es todo para el hombre. Y si podemos pensar en el Nuevo Testamento, las palabras yo soy, todas letras mayúsculas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de cada día. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el buen pastor. Yo soy la puerta, la resurrección y vida, la vid. Los israelitas conocían estas dos palabras, yo soy. Y con todo, Dios le dijo a Moisés que la gente sí te van a creer. Dios estaba diciendo, Moisés, tú no tienes que hacer nada más que obedecerme. Yo haré todo lo demás. Tú vas bajo mi mano, bajo mi fuerza, bajo mi nombre, no bajo tuyo, no bajo tu fuerza, no bajo tu nombre. Sigue, y no lo voy a leer Éxodo 3, 16 al 22. Ese es resumen, porque que Dios sigue hablando. Bueno, estas son las instrucciones, Moisés. Eso es lo que tú vas a hacer cuando llegas ahí en Egipto. Él ni pensaba, ni dijo nada. Después de yo soy y después Dios siguió. Bueno, ese es un resumen que lo que tú vas a hacer. Primeramente, al llegar a Egipto, vas a reunirte con los ancianos para hacerlos recordar las promesas de Dios y ellos sí te van a creer. Y otra cosa, un poco de información, que el faraón no nos va a dejar ir con facilidad. Hay que recordar que él está perdiendo muchos esclavos. Van a salir. Y seguro que cuando él dijo esto, Moisés dijo, ay, faraón otra vez, ay, el faraón que me va a matar. Y después Dios dijo, y también más instrucciones, los vecinos egipcios te van a dar todo lo que necesitan para el viaje. Le van a dar dinero, oro, plata, ropa, etcétera. Y créame, ellos te van a crecer. Entonces, tú tienes que pedir a Faraón 3 días en el desierto, primeramente, antes de salir para hacer sacrificios a Jehová. Yo
Yo no puedo pensar, ni puedo imaginar qué estaría pensando Moisés con todas esas instrucciones y con todo, eso es todo que vino a la mente. Éxodo 4:1 dice, entonces, vamos a ver, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora, Moisés empieza con otra excusa. Ellos no me van a creer. Ellos no oirán mi voz, porque van a dudar de la visita de Jehová, que Jehová apareció a mí. Van a decir, no te apareció Jehová, eso sí es toda mentira. Y Dios le dio unos milagros para proveerle que Israel sí le iban a escuchar y obedecer. Y es interesante que con cada excusa Dios dice, bueno, eso sí va a pasar y tú vas a seguir. Y esto eran los milagros que dio. Primeramente dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés, ay, una vara, tíralo al suelo. Él lo tiró y llegó a ser una serpiente. Y Dios dijo, bueno, recógelo otra vez. Y Moisés lo recogió y volvió a ser una vara. También Dios dijo, mira tu mano, pon tu mano dentro de tu vestimento. Y la sacó y era leprosa. Pero lo puso otra vez y se sanó la mano. Y después Dios dijo, bueno, y si no te creen con esos dos señales, dos milagros, tú puedes cambiar las aguas del río a sangre. Yo estoy pensando que en en esta porción, en este punto, Moisés debería haber tan confundido y tan sorprendido de todo esto. Él había pasado 40 años fuera de Egipto, fuera de su familia. Yo no sé cómo, si la familia de su suegro adoraba a Dios, parece ser que no. Esas pruebas debían haber enseñado e informado a Moisés que Dios va a hacer todo para librar su pueblo. Moisés no tenía que hacer nada, solo tenía que obedecer a Dios. Pero Moisés es interesante. Esta historia es tan interesante para mí. Moisés todavía no está convencido, a pesar de que Dios le dijo con este milagros, te van a creer. Hay que creerme a mí, Dios está diciendo. Bueno, Éxodo 4:10 dice, entonces, sigue Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, escuchen esto, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, ¿cómo está? Ay, pobre mí. Esta excusa me llama mucho, mucho, mucho la atención. Otra excusa. Moisés está diciendo que nunca ha podido hablar con facilidad. Él dice, ay, todo en mí, tardo en el hablar y torpe de lengua. Yo te pedí, cuando empezamos el estudio, hay que recordar Hechos 7:22. Vamos a recordar que dice Hechos 7:22. Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Él estaba bien educado. Él sabía hablar muy bien. Y ese de decir que, ay, no, es torpe de lengua, tardo en hablar, fue una mentira. Él estaba bien, él sabía hablar muy bien. Me hace pensar que es otra excusa porque no quería volver a Egipto. Y aún después de la paciencia de Dios, Moisés no quiso decir, sí voy, heme aquí, voy. Puede ser que después de los 40 años, y los comentarios siempre tienen cosas muy interesantes, puede ser que después de los 40 años en Madián, él no pensaba que tenía mucha facilidad con el idioma de los egipcios, porque él habló su lengua de su corazón, era hebreo. Él sí se había aprendido el lenguaje de los egipcios.
Pero de todos modos, él tenía una excusa tras otra por no obedecerle a Jehová. Bueno, 4, los versículos 11 a 12. Ahora, me parece que Jehová se ha perdido un poquito la paciencia, porque dice, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al zurdo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Wow, parece ser que la paciencia de Jehová ya sí se acabó. Él dijo, ¿quién dio la boca de un hombre? ¿Quién hizo el mudo, el sordo? Yo soy Jehová Todopoderoso. Yo sabía que Moisés pudo hablar bien. Ese no fue el problema. El problema era del corazón que él no quiso. No quiso obedecer nada. Él dice, yo estaré con tu boca y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Él ni tenía que preocuparse por cuáles palabras iba a decir. Dios le iba a hacer todo. Éxodo 4:13. Este es el colmo. Termina todo. 4:13 dice, y él Moisés dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Ya, ya se acabaron las excusas de Moisés. Este versículo mostró lo que estaba en su corazón. Él quería que otra persona se encargara de esta misión. Él no quiso ir. No quería obedecer a Jehová. Dijo que yo no voy. Tiene que mandar a otra persona porque yo no voy. Su problema no era su habilidad de ir, ni hablar, ni nada. Era una falta de deseos de ir donde su pueblo y una falta de querer obedecer a Dios. Él estaba muy de frente con las palabras. Eran palabras fuertes para decir a Dios que yo no quiero ir. Tiene que mandar a otra persona. Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Con razón, con razón. Jehová tenía toda la razón. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Como vemos, Jehová se enojó con Moisés. Esto es triste. Él se mantuvo su calma con las otras excusas, pero con esta excusa se enojó. Moisés pudo hacer ese trabajo. Él sí era capaz, pero no quiso, no quiso y rechazó el llamado de Dios. Dios decía, mandar a su hermano, Aarón, para hablar. Aún no, y es interesante, yo nunca había pensado esto, pero los comentarios dijeron que lo que iba a pasar es que los dos iban a volver, bueno, obvio que Aarón estaba en Egipto, él había vivido allí toda su vida, los años, pero lo que iba a pasar es que Dios iba a hablar con Abraham y dar las instrucciones. Y Abraham iba a dar las instrucciones a Araón y Araón iba a ser como alguien que para traducir las palabras de Abraham al pueblo y al faraón y a los demás. O sea que Moisés iba a ir, pero con alguien que iba a interpretar. Eso es posiblemente. Y la verdad era que Araón no era un hombre fiel a Jehová. Parece ser, porque vemos más tardecito que fue él cuando Abraham estaba, o cuando Moisés estaba encima del monte, recibiendo los 10 mandamientos que pasó. Fue Araón que construyó un becerro de oro cuando Moisés estaba encima del monte. Y también más tardecito los hijos de Aarón blasfemaron a Dios en ofrecer a dioses falsos. Entonces, este de mandar a Aarón, es interesante cómo Dios obra.
Éxodo 4:15 al 16 dice, porque eso es lo que yo expliqué. Tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayes de hacer. Y él hablará por él, Araón hablará por tu pueblo, él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Eso es porque los comentarios dicen que él, Araón fue como alguien para traducir de un idioma al otro. Ya sabemos cómo es esto. Am, Dios dijo que Moisés tenía que hablar con Dios y después contar el mensaje, etc. En 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bueno, vemos con la historia de Moisés, cuando ellos iban a pasar al Mar Rojo, él alzó la vara. Esta vara era lo que él usaba para hacer los milagros. Bueno, Dios le dio a Moisés una vara para hacer las señales a Faraón cuando él no quiso dejar a Israel salir. Y Moisés salió para Egipto. Se fue antes para hablar con su suegro y Jetro le dio su bendición para Moisés. En 4, bueno, voy a leer 4:18 y 19. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es interesante, yo creo que hasta ahora Moisés no sabía que el faraón había muerto y posiblemente también habían muerto los que le criticaron por ah, matar al hombre. Dios le dijo que los que procuraban su muerte ya son muertos. O sea que Moisés, el faraón que quiso matarte, ya murió. Hay otro. Y por fin, en esta ocasión, Moisés obedeció a Dios, pero en parte porque él tenía que ir con otra persona, Aarón su hermano. Éxodo 4:20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, él tenía 2 hijos varones, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Con permiso de su suegro, Moisés salió con su mujer y sus 2 hijos encima de un burro y ellos volvieron a la tierra. Bueno, esa es otra historia, él volvió a Egipto. Y dijo que Moisés tomó la vara. Y yo creo que al salir, Moisés todavía estaba confundido. Yo creo que él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Él no sabía de las 10 plagas, de cruzar el Mar Rojo, el maná, todo el tiempo, día tras día, desde el cielo, los 10 mandamientos, las críticas y murmuraciones de la gente en contra de él. Y más que todo, que él y 3.000 millones, por lo menos, de personas tendrían que andar en un desierto caliente por 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Y él no sabía tampoco que después de todo eso, Dios no le iba a dejar entrar en la tierra prometida. Y ese me hace pensar, Dios no le dejó predicar porque en un instante en el camino, en el desierto, Moisés desobedeció a Dios. Dios le dijo, bueno, la nación de Israel se quejaba porque no había agua. Entonces Dios dijo que vete a esta roca grande y hay que hablar a la roca. Y Moisés estaba un poquito enojado, no habló, él pegó la roca y salió el agua. Eso fue desobediencia a Dios. Y no solamente eso, después de salir de Madián, en el camino, aprendemos que aprendemos de que Moisés no había hecho la circuncisión donde sus hijos. Este fue una desobediencia directa en contra de Dios. Entonces,
Vemos eso con su respuesta de ir a Egipto, me hace pensar que Moisés tenía algo de desobediencia en su historia. Pero él se fue, de todos modos. Se fue, encontró con Aarón, su hermano, y él contó todo lo que había pasado. Muy interesante la lección de Moisés, pero ¿sabe qué? Su desobediencia, su rebelión, Dios lo usó para salvar una nación grande. Muy interesante la historia. Dios nos quiere usar a nosotros también. Hay muchas, muchas lecciones que podemos aprender de esta historia. Yo he citado algunas nomás. La primera lección, Juan 14:15. Juan 14:15, ese es nuestro versículo de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno tiene la tendencia de preguntar, ¿de veras es seguro que Moisés amaba a Dios? Varias veces en su vida, él desobedeció a Dios. Bueno, yo identifico con eso. Yo amo a Dios, pero tantas veces que lo desobedezco. De veras, es seguro que Moisés amaba a Dios. Es buena pregunta. Puede ser que su amor hacia Dios no era tan intenso, viviendo como Egipto, 40 años. Y era menos intenso viviendo 40 años más donde los madianitas, y como yo les dije, eran descendientes de Abraham, pero adoraron dioses falsos, vivieron en pecado, eran israelitas desobedientes, ellos atacaron los territorios de Israel. Eh, Moisés necesitaba una llamada de atención de Dios. ¿Será que nosotros necesitamos que Dios nos haga algo para llamarnos la atención? Hay veces que Dios hace algo para hacernos, para llamarnos la atención, para decirle que mire, y eso. Si amamos a Dios como decimos, no vamos a dar excusas para obedecerlo. Vamos a decir lo que dijo Isaías, heme aquí Dios, envíame a mí. Y Isaías no tenía ninguna idea de lo que él tenía que hacer y no le dio ni una excusa. Y la pregunta, ¿estoy yo obedeciendo la voz de Dios? ¿Y qué clase de amor tengo para Dios? Podemos reflejar en la vida de Moisés. Él tenía sus pecados, pero de todos modos Dios lo utilizó. Bueno, otra lección. Dios busca gente para hacer su obra. Isaías 41:9. Bueno, la primera, estoy hablando rápido. La primera lección es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el versículo de memoria. La segunda es, Dios busca gente para hacer su obra. Dios busca gente para hacer su obra. Dios busca gente para hacer su obra. Isaías 41:9 dice, Isaías 41, el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Puede ser que está hablando de Moisés. Moisés iba a una tierra muy lejos y para usarlo, para buscarlo, llamarlo y usarlo. Dios escoge personas para hacer su obra. Ah, ¿habían pensado ustedes una vez que Dios podría mandar sus ángeles para hacer toda la obra de Él? Así están los ángeles listos para servirle a Dios, adorar a Dios e ir. Pero no hizo esto. Los ángeles podrían predicar, los ángeles podrían testificar, los hijos, etcétera, etcétera. Pero Dios prefiere usar gente como nosotros, gente pecaminosa. Él escogió a Moisés para librar a Israel de la esclavitud. También escogió a Abraham, a Isaías, a Jeremías, a Esther y muchos, muchos más. Gente pecaminosa. Él busca gente disponible para hacer su obra. ¿Estamos disponibles? Moisés no quiso obedecer a Dios al principio, pero por fin se dio a la voluntad de Dios, más o menos a medias. Si Dios nos llama, debemos obedecer su voz sin excusas.
Otra lección. Dios busca gente humilde. Con toda humildad, Dios busca gente humilde. Dios busca gente humilde. Dios busca gente humilde. En Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Ese versículo nos dice que debemos servirle al Señor con humildad y mansedumbre. Dios busca obreros humildes y yo creo que Dios tenía que humillar a Moisés antes de usarlo. Y tenemos que recordar que el hombre muy, muy importante en Egipto era un príncipe. Y es posible que Dios le tiene que llevar a Madián por 40 años para ser pastor de ovejas, para humillarlo. Los pastores eran parte de la clase más baja de la sociedad en aquellos días. Y él era miembro de la primera clase en Egipto. Entonces, él fue de la primera clase de la sociedad y se bajó hasta la clase más baja. Yo soy segura que sí. Moisés estaba lleno de orgullo. Ese tenía que sacar el orgullo de un palacio y ponerlo con ovejas la mayoría de sus tiempos. Hay veces cuando Dios tiene que humillarnos y sacarnos de donde vivimos con orgullo y mudarnos a un lugar que nos va a humillar. Moisés demoró muchos años aprendiendo las lecciones. Entonces nosotros debemos estar pidiendo cada día que Dios nos enseñe la humildad para poder usarnos en su obra. Otra lección es en forma de pregunta. ¿Damos excusas a Dios? ¿Damos nosotros excusas a Dios? La pregunta, ¿damos excusas a Dios? Moisés tenía varias excusas en Éxodo 3. Y la pregunta es, cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿damos excusas? Bueno, Él no nos va a llamar para salvar una nación. No. De lo que, mi punto de vista, no. Pero Él nos llama a hacer muchas cosas, una variedad de cosas que son su voluntad. Y tenemos excusas. ¿Damos excusas? Ah, no, yo no puedo enseñar en la Biblia porque no estoy educada suficientemente bien. No, es que yo no puedo. No, yo no puedo ir a la iglesia porque hace frío y la gente es como un poco, no me gusta la gente. Esas son excusas que yo he escuchado. Bueno, yo no puedo testificar porque no me van a creer. No, es que me van a, a reír de mí, van a criticarme. No, es que yo no puedo testificar. Pero los versículos que Dios le dio a Abraham, yo te enseñaré lo que vas a decir. Otra excusa, ay, yo no puedo leer la Biblia, no puedo orar, o yo no puedo memorizar versículos porque no tengo tiempo. Excusas. ¿Se enoja Dios con nosotros? Cuidado con dar excusas a Dios. Y Dios nos pide hacer varias cosas. No debemos tener excusas, debemos decir, Señor, te obedezco. Bueno, otra lección. Si Dios llama, Él nos equipa. Si Dios llama, Él nos equipa. Otra lección. Si Dios llama, Él nos equipa. Éxodo 3:12. Éxodo 3:12. Dios dijo a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. Si Él nos pide hacer algo, Él nos equipa. Él va con nosotros. En Éxodo 4:12, este fue Éxodo 3:12. Ahora en Éxodo 4:12, Dios dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ve, yo pongo las palabras en tu boca. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. Cuando Dios llama,
Él nos equipa. Si Dios nos llama para hacer algo, Él hace todo. Él provee, Él nos da las palabras, solo tenemos que obedecer. Él siempre va con nosotros, Él está a nuestro lado. Nos va a guiar, nos va a suplir las necesidades, va a equiparnos para el trabajo. Puede ser que Dios te llame para hacer algo difícil, algo muy difícil. Puede ser que está pasando por una prueba muy difícil, pero Dios nos va, Dios está con nosotros y Él va a ayudarnos. Puede ser que algunos de ustedes viven con alguien que no es amable. Eso puede ser. Es algo que Dios te ha llamado a hacer. Puede ser que Dios te ha llamado a salir y hacer visitas o testificar a incrédulos y es algo que Dios quiere. Bueno, Dios quiere que todos los creyentes estemos esparciendo la palabra de Dios. Él nos ha llamado a hacer o para enseñar. Él nos equipa a hacer lo que Él nos llama a hacer. Tenemos que recordar, si el Señor te pide hacer algo, Él te va a dar lo que necesitas para hacerlo. Bueno, otra lección. Y hemos tenido, algunas de esas lecciones, repito, hemos tenido antes. Dios está lleno de misericordia y compasión. Dios está lleno de misericordia y compasión. Dios está lleno de misericordia y compasión. Salmo 86:15 dice, Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Salmo 86:15. Dios está lleno de misericordia y compasión. No se sabe, no podríamos contar la gran cantidad de veces que Dios tenía compasión, amor y misericordia con una nación tan rebelde y tan desobediente como Israel. Él escuchó el clamor y oración de ellos en Éxodo 3:9 y después de 40 años de vivir en rebelión, Dios mostró amor y misericordia y compasión para con ellos. Y este mismo misericordia y compasión están dado a nosotros hoy día. Él responde cuando sufrimos y pedimos su ayuda. Israel pidió perdón, por fin. Pidió de Dios perdón por sus pecados y él inmediatamente mandó ayuda y dijo, bueno, eso sí es algo de primera importancia. Nunca debemos tener temor de pedir el perdón y la ayuda de Dios. Jeremías 33:3 es uno de mis versículos favoritos. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está a la orden y Él está siempre ahí esperando que clamemos a Él para su ayuda. Bueno, otra lección. Y eso es uno que yo puse porque para mí era importante en la vida de Moisés. El pasado queda en el pasado. Esa es la lección. El pasado queda en el pasado. El pasado queda o se queda en el pasado. Segundo de Corintios 5:17. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Segundo de Corintios 5:17. Moisés había pecado en el pasado. Él mató a un hombre y huyó de Dios. Él huyó de su país, de sus hermanos en la fe. Y había varias veces cuando Moisés huyó de Dios. Y fue cuando él pensaba en aceptar el llamado de Dios. Él estaba pensando en el pasado. Uy, el faraón me va a matar. Uy, los que están de mi pueblo me van a rechazar. Ellos no van a querer que sea yo el líder de ellos. Él estaba pensando en el pasado. Yo creo que nosotros hacemos igual. Moisés había pecado en el pasado, pero Dios lo encontró
y Dios lo usó para librar a una nación, repito. Hebreos 8:12, para mí es un buen versículo. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca, Dios está hablando, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Si nuestros pecados son perdonados, también son, ellos son olvidados totalmente. Dios ni los puede recordar, pero se quedan en la mente y los usamos como excusas. Pero el pasado se queda en el pasado. Dios olvida el pasado cuando perdona. Y nunca debemos rechazar hacerle por Dios por un pecado en el pasado. Puede ser que Moisés no sintió capaz de servir por su pasado en Egipto. Él estaba recordando, pero Dios ya se lo había olvidado hace años atrás. Dios ni se acordó del pasado de Moisés. Sí, Moisés pidió perdón. Bueno, la última lección, ¿cómo responderé yo a Dios? ¿Cómo responderé yo a Dios? Está en forma de pregunta. ¿Cómo responderé yo a Dios? ¿Cómo responderé yo a Dios? Hemos estudiado dos hombres de la Biblia. Dios llamó a cada uno a hacer algo muy especial y muy difícil. Primeramente, Isaías. Dios lo llamó a irse a predicar y profetizar a una nación que no le iba a hacer caso. No le iban a escuchar ni obedecer nada y él no iba a ver fruto por años. Y después Moisés, Dios lo llamó para irse a guiar y dirigir esta misma nación de salir de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Bueno, Moisés uno dijo, Dios, no puedo hablar, no me van a escuchar, no me van a creer, no me esto, no me eso. Envía a otra persona, que no lo quiero oír. Y otro dijo, inmediatamente, Dios, heme aquí, envíame a mí. Dos respuestas tan diferentes, tan diferentes. ¿Cuál será mi respuesta a Dios si Él me llama a hacer algo? Y él, la verdad, y Moisés seguro que le iba a decir, sí, yo amo mucho, mucho a Dios, pero no quiso obedecer. Decimos que amamos a Dios, pero ¿estamos listos a obedecer su voz? Y volvemos al versículo de memoria, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojalá que yo he disfrutado mucho, mucho de esta lección sobre Moisés. Me ha enseñado mucho. La tarea, la tarea que es tan fácil. Número uno, ¿quién era Moisés? Ese es fácil. Ese puede ser varias respuestas. ¿Quién era Moisés? Solo es para que vayan pensando en la lección. ¿Quién era Moisés? Número uno. ¿Quién era Moisés? Dos, ¿por qué huyó Moisés de Egipto? Dos, ¿por qué huyó Moisés de Egipto? ¿Por qué huyó Moisés de Egipto? Ese es dos. Tres, ¿qué le pidió Dios? O sea, que Dios le pidió hacer algo. ¿Qué le pidió Dios de Moisés? ¿Qué le pidió? Una cosa que le pidió, una cosa. ¿Qué le pidió? ¿Qué fue que le pidió Dios? Cuatro, que nombre o que anote una excusa de Moisés. Hay varias, hay suficientes excusas. Nombre una excusa de Moisés. Una nomás. Podemos nombrar más si quiere, pero por lo menos que puede nombrar uno. Cinco, ¿qué aprendió de este estudio? Yo aprendí mucho de este estudio, muchísimo. Y doy gracias al Señor por estas lecciones que hemos tenido. Voy a repetir. Número uno, ¿quién era Moisés? Dos, ¿por qué huyó Moisés de Egipto? Tres, ¿qué le pidió Dios hacer? Dios le pidió hacer algo que era. Cuatro, nombre una excusa de Moisés, una nomás. Y cinco, ¿qué aprendió de este estudio? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, tenemos tantas gracias por la vida de Moisés. Era tu siervo, era hombre pecamín, que
que pecaban durante toda su vida, pero sabemos que tú lo utilizaste en la obra. Señor, perdona nuestros pecados y que cada dama te acerque para pedir perdón por sus pecados, para que tú nos puedes usar en la obra. Señor, ayúdenos a guardar sus mandamientos. Señor, te amamos y ayúdenos. Pon esos cosas en la mente para avisarnos que lo que tú vas a hacer es pecado. Y Señor, ayúdanos a no dar excusas a ti cuando tú nos llamas a hacer algo. Señor, te damos gracias por esta lección, por la vida de Moisés, que por fin te obedeció, por fin eh, lo, él fue un hombre bien utilizado. Y él está en la lista de los héroes de la fe, que él tenía fe. Señor, obre en nuestras vidas, que por favor, que obre en nuestras vidas para que nosotros podamos ser usados en tu obra y que podamos obedecerte en todo lo que nos pides hacer, que estemos en tu palabra, que estemos pidiendo perdón por los pecados. Señor, ayude a cada dama a andar contigo y andar más cerca de ti. Y Señor, muchísimas gracias por cada dama, por este estudio que podemos hacer, que tenemos libertad de religión y que podemos, Señor, reunirnos y estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que estar en tu palabra y que estar testificando y compartiendo la salvación que tenemos en Jesucristo. Te damos, Señor, por la salvación, que cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por mis pecados y por los pecados de todos nosotros, no por sus pecados de Él, porque Él nunca pecó, Él era Dios perfecto. Te damos tanta gracia, Señor, y te le pedimos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias para todas las damas. Que tengan una buena semana y que no se olviden pedir perdón y busquen la voluntad de Dios. Muchísimas gracias. Hasta luego.